A continuación, Ecuador opina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ecuador opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador opina. Muy buenas noches, apreciados amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Ecuador Opina. Esta noche cuento con la grata presencia de un amigo, un buen amigo, además un teólogo, un cordial y valioso jesuita de la provincia de Ecuador, que es el padre Iván Lucero. Bienvenido, Iván. Iván Lucero es director del Centro Cultural de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, con una larga trayectoria también además dentro de la Iglesia Ecuatoriana y en la Compañía de Jesús. Nos conocimos cuando tú eras párroco de la Dolorosa durante algún tiempo. Y ahora, en este espacio tan breve que ustedes saben que nos da la televisión de 30 minutos, vamos a analizar lo que es la espiritualidad ignaciana, lo que son los ejercicios espirituales ignacianos. Yo me eduqué con jesuitas, como ustedes conocen, me eduqué en el Colegio San Gabriel, luego en la Universidad Católica. Me siento muy cercano a la Compañía de Jesús, por eso con especial afecto realizo esta entrevista, y qué mejor con un especialista en la materia. Así es que, Iván, sin más preámbulos, muy buenas noches, bienvenido. Cuéntanos, ¿en qué consiste brevemente esto de la espiritualidad ignaciana, que a mí me ha formado durante toda mi vida y ha marcado mi vida hasta el día de hoy? Santiago, en primer lugar, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. También saludo a todos los quienes esta noche, los televidentes de Telesucesos, siguen este programa. Bien, contesto tu pregunta con todo gusto. La espiritualidad ignaciana es el modo práctico de vivir de quienes seguimos el camino, la senda, el carisma que el Señor, Dios, entregó a San Ignacio de Loyola, que se plasma de manera particular en dos documentos muy importantes. En primer lugar, los ejercicios espirituales, que tú los conoces bien, los has hecho, quizás lo hiciste en el Colegio San Gabriel, ¿verdad? Sí, los he hecho en otras oportunidades, incluso en la vida corriente también. En la vida ordinaria, y también las constituciones de la Compañía de Jesús. Además de estos dos documentos fundamentales, tenemos otros más, por ejemplo, un poco menores, como la autobiografía de San Ignacio de Loyola. Tenemos también el diario espiritual de San Ignacio, que él también logró conservar o se conservó. Y también algo importante son las cartas, las epístolas, el epistolario, que suma más o menos unas 7.000 cartas de San Ignacio que se conservan. Es posiblemente el personaje, digamos, que de quien se conservan más cartas de esa época, siglo XVI. Ya. Tú has dicho algo que es cierto. Uno de las piedras angulares de la espiritualidad ignaciana son los ejercicios, que yo tuve la oportunidad de hacerlos mi primera vez en el colegio y después los hice durante varias ocasiones, porque además yo también estuve preparándome para ser jesuita. No tuvo éxito en ese momento por X razones. Conozco el tema de los ejercicios, incluso he dado también algo de ejercicios, pero yo siempre he creído que una de las riquezas de la compañía son los ejercicios espirituales ignacianos. Así es. Brevemente, ¿en qué consiste esto? Los ejercicios espirituales de San Ignacio es una experiencia en la cual tú te fías que Dios no te va a fallar, que el Señor va a permitir que tengas una experiencia personal, un encuentro personal con Él. Eso está garantizado. Es un presupuesto de San Ignacio que aquella persona que entra con mucho ánimo, lenguaje de él, y liberalidad, total confianza en el Señor, y siguiendo además un método que él propone, esa persona tendrá una experiencia directa, total, diríamos, ¿no? Realmente importante, clave, diríamos, una experiencia, como diríamos, gravitacional en la vida de esa persona que hace los ejercicios, ¿no? ¿Por qué? Porque San Ignacio, repito, presupone que esa persona entra con mucho ánimo, con mucha liberalidad. Dios no te va a fallar. Tienes que cumplir ciertos presupuestos. Él más tarde también hablará de las adiciones, que son como ciertas ayudas concretas
para que tú hagas los ejercicios. Y tú, pues, en esa experiencia vas conociéndote a ti mismo, lo que dice él en el número 21, cuando habla que son los ejercicios espirituales, es realmente una propuesta para que uno se conozca a sí mismo, pueda vencerse a sí mismo y no determinarse por ninguna afección, por desordenada que esta sea, ¿no? De tal manera que una persona adquiera libertad, conocimiento de sí, pero yo repito, para mí algo fundamental, la experiencia con el Señor. Esa experiencia personal que te obliga, a pesar que en la vida ordinaria, esto tenemos que ser muy honestos, no somos perfectos, somos falibles, somos volubles, somos pecadores, cometemos errores y faltas. Sin embargo, siempre tendrás presente en tu conciencia y en tu corazón una llamada o un recuerdo permanente para volver a vivir de una manera práctica, vivencial, lo que llamamos nosotros ese modo de práctico de proceder de la compañía, esa especie como de recuperación de esa experiencia de Dios. Lo que también decimos los jesuitas, ¿no? Esa contemplación en la acción. Contemplar, encontrar a Dios en todas las cosas. Que tú recordarás que es la parte final, el número 230 de los ejercicios, la famosa reconocida contemplación para alcanzar amor. Claro. Mira, este tema me parece tan importante en el mundo de hoy, porque, y dentro de la iglesia mismo, tú has hablado aquí de algo que es fundamental, que es ese encuentro personal con Cristo. ¿Tú crees que dentro de la iglesia tenemos los católicos, los cristianos y en general ese encuentro personal con Cristo, o nos hemos quedado solamente en una mera religiosidad en muchos de estos casos? Pregunta importante y no tan fácil de responder. Sí, yo sé. Te podría decir que los católicos en general no tienen una experiencia, lo que se decía ya en los años 60, ¿verdad? Que hay un catolicismo de tradición, ¿verdad? Mi padre y mi abuelo, etcétera, mi madre y mi abuela, etcétera. Y que sin embargo somos católicos más o menos de registro casi civil, ¿no? De parroquia, de libro de bautismos, ¿no? Pero en la vida ordinaria, nada o muy poco. Ahora, por otro lado, yo te podré decir que, sin embargo, yo conozco gente que sí tiene una profunda vivencia del Señor. Profunda vivencia, ¿no? Yo fui párroco 12 años en la parroquia La Dolorosa del Colegio. Y lo vi, lo viví, lo noté, lo percibí, lo viví. Hay gente que sí lo tiene. Ahora, no es la gran mayoría. También se discute, ¿verdad? Y es una situación también que creo que los amables televidentes que nos acompañan esta noche lo estarán así, quizá pensando, reflexionando. Nuestros abuelos eran más católicos, se dice, ¿verdad? Sí, pues, mi padre, mi bisabuelo. Ahora, era otro mundo y era acondicionado. Ciudades pequeñas, no había luz eléctrica, había mucha imaginación, había muchas percepciones como extrasensoriales, como sobrenaturales por todo lado. Veían cosas raras a cada momento, porque yo decía que las sombras con las velas se movían, entonces la gente veía cosas, ¿no? Efectos paranormales. Claro, entonces la gente vivía en un mundo aparentemente sobrenatural, pero dado al día a día. Y todo era pecado, además. Se levantaban pensando en Dios, además había mucho temor. Eso desapareció. Claro. Y entonces, ¿a qué voy yo? Que hay personas, autores contemporáneos, que afirman que hoy en día, la gente en el fondo es más cristiana que antes. Porque ya no tiene, lo que dices. Exacto, ya no tiene esa especie como de recursos, a veces hasta falsos, ¿verdad? Porque era el temor, era el miedo, falsas concepciones de la misericordia de Dios, del amor de Dios, incluso, repito, esa relación con el mundo externo, incluso con la naturaleza, incluso con los fenómenos naturales, con todo. Yo recuerdo que era niño y las historias que yo escuchaba de mis mayores, es que eran sorprendentes, es que veían cosas raras cada noche. Como ahora, no había luz eléctrica en algunos momentos. Eso te iba a decir. Exacto. Vamos a volver. Exacto, entonces vamos a volver a ver cosas raras. A ver cosas raras, ya estamos viendo cosas raras. Entonces, yo recuerdo las historias que me contaban en las noches de tinieblas allá en Manabí, ¿verdad? Los años 70, ¿no? Cosas que eran increíbles, pero la gente estaba segura que eran reales. Entonces, hoy en día, eso, ya no. Tenemos hoy en día, diríamos, que ser en cierta manera mucho más maduros, mucho más entregados, en cierta manera mucho más frágiles, porque no tenemos esos recursos, en cierta manera ese andamiaje que nos ayudaba, dizque, a ser mejores cristianos, ¿no? De tal manera que hoy en día, sí, yo creo que cuando un católico o católica uno lo encuentra y es verdaderamente católico, pero en serio,
como se dice vulgarmente, se la está jugando más, ¿no? Porque el mundo alrededor también en cierta manera te va proponiendo otras cosas, ¿no? También hay que reconocerlo. Claro. Es un mundo muy complejo. De tal manera que ese catolicismo tiene que ser en cierta manera más purificado. Tiene que ser en cierta manera mucho más maduro. Lo que decía ese famoso, no sé si valga la pena decirlo en esta tarde, ¿no? Esta noche, Karl Rahner, ¿no? Sí, en sí, estos ¿cómo no? tiempos, o místico o no serás cristiano, ¿no? O místico o no lo serás. ¿Por qué? Porque tienes que tener una experiencia más profunda del Señor en condiciones a veces un tanto adversas. Es verdad que estos medios que tenemos hoy en día, yo creo que son bastante útiles, ¿no? Tenemos la internet, tenemos las pantallas, Sí, pues en el tenemos teléfono tienes libros electrónicos, Claro. tenemos hoy en día tecnología incluso para curar enfermedades. Hay un montón de cosas Sí. que son positivas, ¿no? La comunicación, pero también por otro lado hay retos. Cómo tú articulas o combinas todas esas experiencias tan buenas, en cierta manera en principio, con una experiencia profunda que muchos todavía, los que nacimos en los años 60, está como anclada, ¿no? A esa experiencia de ese mundo que vivimos hace 60 años. Hoy en día ese mundo no existe. Yo, gracias a Dios, en cierta manera agradezco haber vivido 6 décadas y las recuerdo bien, porque tengo buena memoria. Cuando yo tuve 3 años, 4, 5, ahora tengo 59, ¿no? El mundo es otro, pero sigo siendo o debo ser una persona en cierta manera con una mirada hacia el pasado, de dónde vengo, Claro. dónde me encuentro y Claro. a dónde quiero ir. Así es. Porque sé además que si Dios me da vida, en 10 años veré otro mundo. Sin lugar Será a dudas. otro mundo. Sin lugar a dudas. Y yo creo que con el cambio de milenio, algo sucedió. No sé, algo pasó, ¿no? Había un jesuita que tú conociste, Santiago, no sé si algún amable televidente lo conoció, el padre José Benítez Romero de Cómo Riobamba. no, padre Pepito, cómo Y no. él decía, cuando yo era novicio, el año 88, 89, nos visitaba en Cotocollao presentando un plan estratégico para los jesuitas acá de Ecuador. Él decía que en los últimos 60 años, así decía, el año 88, 89, más o menos el año, diría, 30 en adelante, el mundo ha cambiado más que en 2000 años de historia. Sí, es Así evidente, decía sí, En 60 años, del año 30, 1930, 1990, ha cambiado más que en los 2000 años anteriores. Sí. En los 20 primeros siglos, diríamos, del año 0 al año 2000 casi, o 1930. Hoy en día, ¿qué podemos decir? ¿Qué diríamos hoy en día, después incluso de la pandemia del año 2020, ¿no? El mundo es otro. Te digo yo que trabajo, no sé si más tarde te pueda contar un poquito en dónde estoy, Santiago, para que los amables televidentes lo conozcan, en una biblioteca, en un centro cultural, Sí. en un archivo, en un museo, etcétera. Es otro mundo después de pandemia. Cómo la gente en nuestro país se relaciona, lo que yo digo es, no solamente cómo lee un libro, por ejemplo, ¿no? Cómo accede a la lectura, cómo accede a la digamos, al contacto, a la experiencia, diríamos, del conocimiento, ¿no? Sino que además es, ¿qué es el conocimiento en sí mismo? ¿Qué es lo que la gente quiere conocer? Ya. ¿Qué es lo que la gente necesita y siente que son como herramientas sustanciales para su vida hoy en día? No solamente el modo, sino el fondo, digamos, no solamente la forma, sino los contenidos. Entonces yo siento un reto tremendo en una biblioteca. Claro. En Cotocollao. Vamos a conversar de eso brevísimamente porque el tiempo corre. Hay un elemento fundamental en los ejercicios que se lo conoce como el discernimiento. Y eso es algo que a mí en la vida me ha ayudado muchísimo, ¿no? Es como que te marca la vida, ¿no? O sea, ¿en qué consiste esto del discernimiento? El discernimiento, San Ignacio lo propone justamente en los ejercicios, ¿no? Tú tienes que encontrar, hallar y cumplir la voluntad de Dios, en pocas palabras. Pero para eso tienes que entrar en completa libertad, como tú dijiste. Es un presupuesto, ¿no? Tienes y buena que voluntad, entrar, libertad. Exactamente. Como te decía hace un momento, los ejercicios son para no afectarse ni determinarse por afección desordenada que ésta sea. Ganar libertad. Ganar libertad en ese conocimiento profundo de un Dios que me ama, porque es un recorrido realmente de Dios en la historia de la salvación y en mi propia historia. Que es además una libertad que no consiste en hacer lo que a uno le da la gana, sino una libertad que me lleva a conocerme a mí mismo para ser yo mismo. Porque entonces ya no sería libertad. Claro, sería un libertinaje, sería cualquier cosa. O sería realmente pues cumplir a veces un capricho. Claro, que te vuelve más esclavo además. Exactamente. Que te vuelve más esclavo. Es un círculo vicioso. No Claro. sales, te muerdes el rabo, la cola, como se dice vulgarmente, Así ¿no? es. Te muerdes la cola todo el día. Claro, no, es realmente un engaño. Es un engaño. Lo que tienes que ganar ahí realmente es una relación con alguien más, con otro, el insondable, el infinito, llamemos
nuestro Señor Jesucristo, con el cual obviamente no se juega. Tienes que ganar también en respeto. Por eso San Ignacio, cuando propone las contemplaciones y también las meditaciones, San Ignacio parte de que tú tienes que preparar el momento del encuentro sabiendo con quién me voy a encontrar. Claro, no ¿verdad? es cualquier encuentro. No, tienes que preparar Claro. ese encuentro, ese momento, etc. De tal manera que el discernimiento, como tú lo preguntabas, Santiago, es realmente un encuentro personal, profundo, sabiendo de antemano que Dios conoce la materia que yo le voy a presentar. Claro. Tengo que decidir algo. ¿Decido trabajar en este lugar o decido renunciar? ¿Decido tomar este camino o decido tomar otro camino? ¿Decido realmente tomar una decisión fundamental en mi vida renunciando a algo y que me sé que me va a costar? Pero entonces tengo yo, a ver, a Dios no lo puedo engañar. Es un principio fundamental, un presupuesto fundamental. De tal manera que tampoco me voy a engañar a mí mismo. Entramos en una relación de total libertad, transparencia y confianza. Total. Y también sabiendo que lo que me va a mí a ocurrir más tarde será para mi bien. Ese es un punto fundamental. Claro. Muchas veces tenemos miedo, y yo también lo reconozco, Sí, así es todo. porque sabemos que lo que va a salir en principio puede ser que no me guste. Claro. Y o que no me agrade. Claro, no estaba en tus planes. No estaba en mis planes. O que sí lo sabía, pero no lo quería. Claro. Lo reconocía como una posibilidad, pero no la quería. Pero Digo, en el fondo es lo mejor para ti. Porque viene de Dios. Exacto. Porque Dios escribe recto con renglones torcidos, decían hace años, ¿no? Y a veces bien torcidos, Y bien ¿no? torcidos, que uno no Entonces entiende. nos dice que no entiende Claro. y no acepta, por lo tanto. Claro. No acepta. Sí. Iván, como el tiempo transcurre y tenemos ya pocos minutos, yo no quiero seguir, yo te voy a seguir invitando, además considérate un amigo cordial de esta casa, hemos de seguir hablando más a fondo de la espiritualidad ignaciana. Yo no quiero desaprovechar este encuentro, esta entrevista. Yo en la presentación había hablado que tú eres director del Centro Cultural de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. A mí me llama mucho la atención que hay mucha gente que no conoce ni de su existencia, y hablo de nuevas generaciones. La gente ya no lee en el Ecuador, ¿no? Veo poco interés por el tema cultural, sin embargo sé que hay un Ministerio de Cultura, no sé si se trabaje de la mano o no sé. Pero cuéntanos brevísimamente dónde está ubicado, cómo funciona, Ya. cómo podemos acudir a este centro. El Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit está ubicado en Cotocollao, Ya. al norte de la ciudad de Quito, acá en nuestro país, Ecuador. Fundado el 1 de abril de 1929 por el padre Aurelio Espinosa Polit, significa que unos 5 años, un poco menos, estaremos cumpliendo 100 años de vida. 100 años. 100 años de vida. Por lo tanto, es una de las bibliotecas más antiguas de nuestro país. Ahora, en este momento, es la mayor biblioteca de autores y de temas ecuatorianos y Imagínate. posiblemente la mayor biblioteca en temas generales de nuestro país. Ya. Porque sumando libros ecuatorianos, libros extranjeros, libros donados, libros adquiridos, libros recibidos por el depósito legal, etcétera, calculo que pasamos ya de 600.000 libros en 600.000 libros. 600.000 libros Caramba. en este momento. Por eso me atrevo de pronto a decirlo, ¿verdad?, en esta tarde o noche, que posiblemente sea la mayor biblioteca de Ecuador, ¿no?, en temas globales, diríamos, generales. Ajá. De tal manera que estamos ahí abiertos de martes a sábado. Tenemos una hermosa biblioteca que ya lo he manifestado, muy grande, muy linda. Hay una sala de lectura, hay mucho material ya digitalizado. También Ya. tenemos un archivo histórico que también parcialmente está digitalizado. Es mucho más complejo trabajar con un archivo que con una biblioteca, Santiago. Créeme lo que es mucho más complicado, es muy diferente, es muy distinto. Tenemos también un bellísimo museo de arte e historia. Estamos ahora con una exposición de Juan León Mera, la vida y legado del ilustre Qué ambateño, interesante. autor de la letra. O sea, aparte de biblioteca también tiene la parte del museo. Exacto, de Ya. arte e historia maravilloso. Tenemos una exposición de Mera por los 130 años de su muerte. ¿Hasta que será cuándo va a estar este? esa exposición? Hasta fines de febrero. Ah, el hombre, último entonces la día. podemos ir a ver. Exactamente. Ya. Y claro, estamos en Cotocollao, lo que tú manifiestas es verdad, y yo lo dije hace un momentito, después de pandemia muchas cosas cambiaron en nuestro país. Y a veces ahí sí me atrevo casi, diríamos, como no sé, a asegurarlo, me atrevo quizás como a meter el bisturí adentro, digo, ¿no? Algo pasó en Ecuador, algo pasó con nuestro país y no
totalmente para bien, ¿no? Después del Lamentablemente. 2020, de la pandemia, ¿no? No solamente el acceso, ¿no? Las pantallas, que yo reconozco, mucha gente te puede leer una novela ya en un celular, ¿no? Sí. Un móvil, ¿no? Pero el tema es no los contenidos, te decía hace un momento, o no, mejor dicho, la forma, el modo, porque mucha gente te dice en la biblioteca hoy en día, oye, mándame por correo electrónico, por WeTransfer, por ejemplo, mándame tal cosa. Sino es que el interés de la gente, el interés por conocer este país, las raíces de este país, leer a los autores claves ecuatorianos, Claro. leer a Montalvo, leer a Mera, leer pues a la gente del siglo XIX, etcétera, leer el siglo XX. Yo estoy ahora, por ejemplo, en el tema este de ordenar documentación, etcétera, del archivo de Monseñor Federico González Suárez, ¿no? Imagínate. Ver esos hombres que realmente eran grandes hombres, ¿no? También grandes mujeres en este país, y darnos cuenta que esa gente hoy en día, que deberían ser de lectura obligatoria, son grandes desconocidos. Si no sabemos y no conocemos a esa gente que eran gigantes, te lo digo sinceramente, comparando con la vida pública hoy en día, ¿no? Que realmente la gente es muy pequeña, eso eran grandes hombres, grandes mujeres, pero en este caso hablemos de González Suárez y otros que... Empezando por el fundador o por Aurelio El Espinosa. padre Aurelio, Claro. el padre Aurelio, Mera, Claro. Montalvo, Terrigo, González Espejo. Suárez, García Moreno, que también ya ordenamos toda su documentación, Espejo, que también tenemos cosas muy buenas. Uno dice, si no leemos a esas personas, no sabremos de dónde provenimos, en qué momento nos encontramos o por qué nos encontramos así en esta postración interminable y a dónde debemos Iván, caminar. ahí te voy a hacer una pregunta un poco incómoda porque este programa es medio irreverente. Muy y bien. espero que no te... Muy bien. Y no quiero causarte Te podemos- problemas, no quiero causarte problemas con tus superiores. Te podemos confesar más tarde. Uno de los carismas de la Compañía de Jesús siempre ha sido la educación. La gente del Colegio San Gabriel, del Colegio Gonzaga van para allá, ¿A dónde? a la biblioteca, Algunos exalumnos mayores, eso también es un problema. pero Si los nosotros- estudiantes del San Gabriel, ¿tú los ves no, frecuentes? no ¿Y van. cómo es eso? No van. Bueno, mira, es una pregunta que habría que hacerle a las autoridades de los colegios, ¿no? Yo no trabajo en un colegio desde hace 27 años, trabajé hasta el No, año pero te estoy hablando del 97. Colegio San Gabriel, que es el colegio de jesuitas. Yo no tengo contacto ya con la parte educativa, te soy franco. Yo estoy ahora en otra realidad por 20.000 razones. Estoy en un mundo que no es el mundo de las unidades educativas que llaman Ya. ahora, ¿no? Incluso me pierdo con esas especies de nomenclaturas nuevas de inicial, básica, qué sé yo. Yo los he invitado y sigo invitándolos periódicamente, pero también ahora lo que yo más o menos puedo reconocer es que hay un montón de, diríamos, de regulaciones internas en las unidades educativas Ya. que en cierta manera como que limitan esas especies como de salidas, de relaciones con otras instituciones. Pero por Dios, pero si estamos hablando de una biblioteca, no es que estamos relacionándonos con, Claro, con así cualquier es. lugar. Es verdad, pues, es verdad. ¿no? Pero te repito, Es más, debería ser de pasantía invitación- obligatoria eso. La invitación siempre está ahí, pendiente, es ahí, pero... Un llamado al rector del Colegio San Gabriel. sí, se puede hacer, Claro. obviamente. Yo creo que, Y de los colegios que lo jesuitas. hemos hecho. Hay que lo hemos empezar hecho, por ahí, por casa. Lo hemos hecho y Claro. lo seguiremos haciendo. Claro. Ahora, te repito, lo que yo más o menos percibo desde el otro lado, yo voy al San Gabriel rara vez porque estoy muy ocupado con lo mío o con lo que yo hago, con lo que me mandó la compañía a hacer. Veo eso, ¿verdad? Es que no es tan como antes, digamos, ¿no? Oye, mira, ok, mañana tal día los niños van o los jóvenes van. Es la realidad. Cuando yo estuve en el San Gabriel, leíamos un libro por semana, Con el padre La Huerta. con Julio La Huerta. Julio La Huerta. Un libro por semana. ¿No? O sea, para Sí, que veas. lo que el padre La Huerta imprimía en los Claro, alumnos, claro. ¿no? Carácter y también bastante Claro, responsabilidad. que además era la mejor forma de aprender a leer y a escribir correctamente. Exactamente, porque aprendes a escribir Porque si no, leyendo, ¿cómo? Claro, leyendo. si no, ¿cómo? Leyendo. Y hablar. No hay otra forma leyendo. Claro. Si no lees, obviamente no puedes escribir, digo yo. En principio digo, bien, escribir, ¿no? Iván, para terminar el programa tenemos un minuto, un mensaje final al Ecuador en los momentos que estamos viviendo. Brevísimamente, como jesuita, como historiador que eres, danos un mensaje de optimismo. A ver, no creo O no que sé si sea posible, pero vamos bueno, a engañar a nadie, ¿no? sí, Un así, mensaje hay que de ser realistas. optimismo muy así como superficial, ¿no? Porque eso Sí. será muy fácil y de pronto sería una mentira, ¿no? Claro. Simplemente, pues, ser más valientes, amar más este país, pero para amarlo hay que conocerlo. Y se lo conoce qué en los interesante. grandes hijos e hijas de esta patria. Claro. Hay que volver a las fuentes. Los que han forjado la identidad nacional. Exactamente. Incluso hay que patear el centro histórico de Quito, hay que recorrerlo,
hay que amar esta ciudad rescatando lo positivo de ella, ¿no? Lo Ya. positivo de ella. Pero en los hijos e hijas más ilustres. Una última pregunta. ¿Tienes apoyo del Ministerio de Cultura? Sí, pero desgraciadamente siempre va un poco ralentizado, digamos, va como muy lento, ¿no? Ya. Va como muy despacio. Ya. Es una situación que también se ha agravado a partir de la pandemia Ya. 2020, parece que entró en crisis realmente, desgraciadamente toda, ¿no? Con lo que hace un momento, no solamente Ya. como algo como muy parcial, sino es como algo Ya. estructural, ¿no? Entonces siento de que esa dinámica a veces como de desconcierto total Ya. que dejó la pandemia en este país pervive. Sí Perdura. conoce la ministra de Cultura de la biblioteca. Sí, hace un qué año, bueno. hace La un Secretaría año. de Cultura del municipio. Hace un año la señora ministra, el 12 de diciembre del año 23, estuvo con nosotros. Qué bueno, me das una buena noticia por ese lado. Mi querido Iván, te agradezco mucho por tu Gracias. presencia. Como ves, el tiempo en la televisión es demasiado corto, pero esto que sea el inicio de otras entrevistas y conversaciones en tiempos posteriores. Quiero agradecerles por su sintonía esta noche y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ecuador Opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador Opina